Últimos 15, podríamos decir, del programa, y nunca tan bien dicho, porque hoy el fútbol toma esta mesa sobre el cierre, porque está Mauricio Paniza, que es periodista de deportes de La Diaria, y que justamente va a profundizar en el comentario de la consagración de Nacional como campeón uruguayo de este 2025. Mauricio ya nos ha visitado y por ende hoy vuelve al programa. ¿Cómo andás, Mauri? Bienvenido. ¿Cómo andás, Martín? El agradecimiento por la invitación y bueno, siempre un gusto estar acá con ustedes. ¿Qué te dejó la final de ayer? Y la verdad, bueno, un nuevo título para Nacional en un partido que, a diferencia de lo que había sido el primero, el del campeón del siglo, fue bastante más aburrido como espectáculo. Yo entiendo que el nerviosismo, la tensión, que el hincha lo vivió de una forma especial, pero como espectáculo en sí creo que el partido no fue tan lindo, no fue tan atractivo. Recién los primeros 5 minutos del alargue, después del empate 0-0, por si hay algún desprevenido que todavía no sabe, los 5 minutos del alargue es cuando empieza un poco a moverse el partido con ese gol de Cuates, que en el Parque Central, los que estábamos trabajando, los que estaban ahí, lo festejaron como un gol de título, y unos minutos después, siento que a veces cuando hay un gol anulado por VAR, vos ya más o menos vas viendo que puede ser bueno. Ayer la sensación que me dio es que prácticamente nadie imaginaba que ese gol podía ser anulado. Claro, fue un offside en una jugada de pelota quieta, Sí, muy fino, digamos, claro. que se ve en la televisación que es fuera de Sí. juego, pero de esos que en la etapa anterior del fútbol seguramente Pasaba. la mayoría de las líneas no hubieran anulado levantando la bandera. Sí, pasaba desapercibido y era gol, y hoy estaríamos hablando de si estaba adelantado o no como polémica. Lo cierto es que, claro, lo que trajo ese gol al espectáculo fue que por lo menos reviviera un poquito, la tribuna se metiera nuevamente en caja con el partido, y desde ahí, bueno, hay unos minutos después se da una pelota en el palo de un Pierres para Peñarol, que también pudo ser el gol carbonero, pero ya el partido estaba en otra sintonía, y siento que a la larga, más allá de ese gol de Everett, terminó pasando lo que se había hablado en la semana, que Nacional tenía un plantel más largo y que los cambios podían aportar más cosas. Siento que Patiño, Lodeiro, Évere, solamente desde el lado físico ya hicieron una diferencia grande en los últimos minutos, y bueno, así fue como llegó el gol de Nacional. Un cambio de frente de Lucas Hernández algo defectuoso, corta y ya queda mal parada la defensa, y bueno, desde ahí la potencia de Évere para ganarle el mano a mano con el cuerpo a Goulart y después definir notable. Siento que Everett termina siendo inesperadamente el héroe de las finales, porque es uno de los mejores jugadores del primer partido, tiene mucha incidencia en ese partido de campeón del siglo y termina siendo el gol del título en algo que hasta él mismo lo dijo y hasta algunos dirigentes también en la consagración, algo que se ganó él, porque el único que confió 100% en querer jugar a Nacional este año fue Évere, cuando los dirigentes no lo tenían en los planes, los entrenadores que pasaron por Nacional tampoco, y siempre se les buscó que saliera a préstamo. Sí, estamos viéndolo en este momento porque es el protagonista central Sí, de la sin duda. etapa de Deportes de La Diaria, en el festejo justamente ayer en el Parque Central, un jugador de Nigeria que llega al Uruguay. Me interesa saber cómo, ya nos contarás, pero quiero destacar o complementar lo que dijiste con respecto a la definición, porque no solo hizo un gol muy importante, un gran gol por su importancia, sino que hizo un gran gol por su factura técnica, cómo le gana en el cuerpo a cuerpo al zaguero, cómo controla y acomoda la pelota en el enganche y cómo define. Pone la pelota en el lugar más alejado del arquero, que ahí me parece que estuvo bien parado y se estiró bien, pero era muy difícil de llegar a una pelota que más contra el palo no podía ir, porque de hecho tocó en el palo y se metió. Más contra el palo era errar el gol, de manera que fue una definición sumamente ajustada y de gran calidad. Sí, y sobre todo creo que aportó, desde mezclando el físico con la cabeza, cosas en un momento donde ya los físicos no daban más, y hasta la tensión del partido por estar en los últimos 5 minutos marcaba que ya todos de a poquito empezaban a pensar en los penales, y bueno, él sacó un poco de la galera ese gol, comparto, o sea, fue muy lindo gol, más allá de lo importante que es para la consagración. ¿Cómo llega a Uruguay? Y después te voy a preguntar por lo que Peñarol reclama como un penal no sancionado. Sí. Pero antes, para cerrar el capítulo, Évere, ¿no? El muchachito de la película, el héroe de la gente de Nacional por estas horas. ¿Cómo se explica que un nigeriano esté jugando en nuestro medio? Y bueno, no es algo normal, jugadores africanos, ha habido algunos a lo largo de la historia. Plaza Colonia en un momento trajo muchos jugadores del extranjero, de Brasil, y bueno, en este caso también de Nigeria. Fue
su primera casa en Uruguay. De hecho, este año cuando le toca salir a préstamo, vuelve a Plaza Colonia, porque ya había hecho muy buenas campañas ahí. Después, bueno, Plaza bajó, él emigró, pero en su vuelta a Uruguay volvió a Plaza Colonia. Y cuando Nacional perdió el lugar después de buenas campañas en el conjunto Pata Blanca, vuelve a préstamo a Plaza y ahí es un poco donde él se va ganando el lugar porque vuelve a mitad de año, cuando en realidad no iba a estar en los planes de Nacional. Y él dice, no, yo quiero estar, yo quiero pelearla y el premio se terminó dando en esa confianza que le da Jadson Viera en el primer partido, porque tenía para poner a Nicolás López, estaba en condiciones sanitarias y por las características de ir a presionar, prefirió y se inclinó por Évora y bueno, termina siendo importante los dos clásicos. Con el partido todavía 0-0, después de unos primeros sofocones de Nacional que trató en los primeros instantes de poner a Peñarol contra su arco, y lo hizo, tuvo una chance muy clara Boggio que no aprovechó. Cuando eso empieza a enfriarse, Peñarol tiene una incursión en el área rival que termina con lo que para el juez fue un contacto lícito, que sin embargo Peñarol reclama como penal, y que hay mucha gente que dice, después de ver varias veces la repetición, que fue penal, si no me equivoco, contra Leo Fernández, que el árbitro y el equipo del VAR evidentemente no vieron de esa forma. ¿Qué sensación te dejó esa jugada? Sí, lo primero que en cancha fue una jugada más, no dio una sensación de posible penal, pero enseguida se vio como los jugadores de Peñarol rodean al árbitro y ahí ya te da indicios de que algo puede haber pasado. Tejera no lo cobra, estaba muy cerca de la jugada y tras unos minutos de espera el VAR no lo llama para ir a verlo. Él se tocaba la oreja como me están hablando, me están diciendo algo, que espere, que no reponga. Leo Fernández también se queda tirado un poquito de más porque me parece que el golpe y el contacto que hay no implicaba que estuviera tantos minutos tirado en el suelo. De hecho, después vuelve corriendo normalmente. Y eso ya llevó a la atención. Primero, lo objetivo de la gente del equipo arbitral en Uruguay es que Tejera no lo cobró, que el VAR dijo que no, y que hoy de mañana ya el colegio de árbitros respaldó esa decisión diciendo que el contacto no es suficiente como para pitar penal. Ahora vamos a la opinión mía, para mí es penal la jugada, o sea, porque también comparando con otras jugadas que se han pitado en el campeonato uruguayo, siento y entiendo lo que dice el colegio de árbitros, que el golpe puede no ser tan fuerte como para derribar a Leo Fernández, pero contacto existe, llega antes Leo Fernández a la pelota y después Romero es el que llega tarde y el que lo golpea en la suela, y siento que se han cobrado algunos penales similares a lo largo del campeonato uruguayo. El ejemplo más claro que pone la gente de Peñarol, porque es hasta con el mismo árbitro y muy reciente, es en el partido con Defensor Sporting, si no me equivoco, penúltima fecha de clausura, donde Tejera marca un penal a Nahuel Herrera en los primeros minutos de partido sobre Diego Abreu, y es una jugada muy parecida y hasta el toque tampoco es tan fuerte y lo terminó sancionando. Son jugadas grises. Yo lo único que siento es que hubiera llamado a Tejera para que lo viera y él, con la imagen, determinara si era penal o no, porque para mí puede ser, para otro no, y son esas jugadas que capaz que le preguntas a 10 personas, 5 te dicen una cosa, 5 te dicen la otra. A mí me dejó una sensación parecida a la que vos compartís acá. Sobre el cierre, porque estamos ya en las 11 de la mañana, la transmisión de ayer no fue una transmisión más, la transmisión televisiva o audiovisual, podríamos decir, porque fue la última de un campeonato uruguayo de primera división generada y vendida bajo la lógica del contrato todavía vigente del fútbol local, que le da a Tenfield la explotación de prácticamente todo lo explotable que hay con respecto al fútbol local. Recordemos que a partir del 1 de enero del año que viene comenzarán a regir, hay que hablar en plural, nuevos contratos vinculados a una diversificación del producto resultante de un proceso licitatorio que se está desarrollando ahora, del que Tenfield participa, y tiendo a pensar que en algún rubro importante se va a quedar con parte de la cuestión, pero en otros rubros coexistirá con otras empresas tenedoras de derechos. Concretamente, Mauricio, sobre el cierre, ¿en qué está ese proceso ahora? ¿Cuándo sabremos qué empresas se van a quedar con los rubros? Bueno, para saber qué empresas se van a quedar con los rubros falta bastante, sobre todo porque esta etapa que estamos ahora y que ya vamos a pasar a explicar va hasta el 5 de diciembre, que es en esta semana. El viernes. El viernes. Pero desde ahí, a los lotes que Tenfield se haya presentado por el contrato vigente, se le presentan las mejores ofertas, y en los lotes donde se haya presentado Tenfield tiene derecho a la igualación.
Entonces eso se puede estirar hasta el 19 de diciembre y recién el 22, cercano a la Navidad, es que se van a confirmar qué empresas se quedan con cada lote. ¿Por qué? Por el contrato vigente, repito, Tenfield tiene derecho de igualación. Eso es el transcurso de la licitación en este momento. Después, para no hacerlo tan tedioso, vamos a ir a los bloques más importantes, Sí. que son el de la televisión por cable y el streaming, que están dentro del bloque 1. Después ahí hay otros lotes menores. Lo bueno y lo primero es que actualmente el contrato de televisión es de 17 millones anuales y con esta licitación va a superar los 50 por las ofertas que hay. O sea, el incremento fue muy grande. Ahí está sumando streaming y televisión para personas abonadas. Sí, todo en realidad. Todo. Después está también el merchandising, la Bien. televisión Los en el otros lotes del exterior. bloque. Hay cosas más Bien. chiquitas, pero el gran número lo hacen esta. Telecom y GMC Conosur, junto a Torneos y DirecTV, que son dos consorcios, se dividen la televisión por cable. Ahí Tenfield no se presentó. Entonces ya ahí tenemos, no sé si una derrota, pero sí una pérdida. Vos lo decías, desde el 99 hasta ayer, la televisión por cable era únicamente de Tenfield y ahí no se presentó y no tiene derecho a igualar. Ese piso estaba marcado en 26 millones y medio de dólares. Lo que tenemos entendido es que las ofertas no son muy superiores al piso que se colocó. Lo cual es lógico porque es un negocio que va perdiendo peso. Claro. Entonces las ofertas estuvieron muy pegadas al mínimo. Sí, o sea, la televisión por cable sigue siendo el medio más elegido para ver, pero en decaimiento constante. ¿Y qué me decís del streaming ya al final? Sí, y el streaming tiene a Team Click, que en realidad es el consorcio entre Disney y Antel. Team Sports Media. Y Team 4 Media también, Claro. Team Click es como el nombre de la empresa. Sí. Y Tenfield. Y ese lote estaba en 8 millones y medio de dólares. Y según trascendido, porque no está la información oficial, creció a más del doble. Y ahí está muy parejo. Si bien Team Click, con esto que decíamos de Antel y Disney, está levemente por encima, todo hace pensar de que Tenfield puede llegar a igualar ahí, porque no está muy por debajo de la principal oferta. Las dos pasaron al final. Ahora hay una negociación como que incluso Antel y Disney por un lado y Tenfield por el otro pueden mejorar su oferta sin saber la negociación paralela que se está haciendo con la otra empresa finalista. Son negociaciones paralelas sin información de la otra. Pero después Tenfield tiene el agregado ese que va a tener el 5 de diciembre la información final y decidir si la puede igualar. Yo no creo que esta semana haya movimientos del lado Tenfield. Quizás sí del lado Antel y Disney para elevar esa oferta. Y bueno, y después Tenfield decidirá si la iguala o no. Después también hay algunas cosas de producción, tanto audiovisual como comercial, donde Tenfield se presentó a los dos. Y mi sensación es que va a apostar a igualar. De hecho, en la comercial es uno de los finalistas. Muchas gracias, Mauricio, por el resumen de lo deportivo y de todo esto que es muy importante y que es un partido que sigue en disputa. Sí, seguro que sí. Muchas gracias, Martín. Abrazo grande. Hasta la próxima.